y se encuentran con un campesino y le preguntan, perdone señor, ¿dónde estamos? Y el campesino les responde, en un coche. Bueno, pues así tienen que ser las respuestas. Breve, es verdad, y no añade información nueva. Eso es lo que se suele decir de las preguntas con respuesta oral en pleno. Está ya dentro de lo que es la estrategia de comunicación política. A diferencia de lo que sucede con las preguntas con respuesta oral en pleno, las interpelaciones ya tienen una dinámica algo distinta. ¿Qué son las interpelaciones? Las preguntas versan sobre objetos muy concretos. Las interpelaciones no. Las interpelaciones versan sobre cuestiones de política general, podríamos decir. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la política de la ministra de Sanidad respecto de su ministerio en el siguiente periodo de sesiones? Es una cuestión de política general. Así son las interpelaciones. Su tramitación ya es más larga, ya son 15 minutos en el pleno, no, 15, sí, 15, por lo tanto ya no tienen el dinamismo que tienen las preguntas. Las interpelaciones, además, las tienen que presentar los grupos parlamentarios, no los diputados. Pero aquí sí que hay una importante diferencia con las preguntas, porque mientras que hay preguntas del grupo que apoya al Gobierno, o sea, que en realidad son preguntas diseñadas para que el Gobierno conteste porque le conviene, en el caso de las interpelaciones, estas son nada más de la oposición, lo cual es importante porque las interpelaciones luego tienen como consecuencia mociones, y las mociones son una toma de posicionamiento de la Cámara. En cada pleno se ven aproximadamente 3 interpelaciones, 3, 4, varía, e insisto, solamente es la oposición la que presenta las interpelaciones. ¿Cuál es la consecuencia de la interpelación? Quizás esto es lo más relevante, como les comentaba con anterioridad. Bueno, pues las mociones. A la semana siguiente se sustancia la moción consecuencia de interpelación de la semana anterior. Veíamos el ejemplo de la política de sanidad. Pues en la interpelación lo que se va a hacer es aprovechar para preguntar al Gobierno, para criticarle. Y luego lo que se hará en el pleno de la semana siguiente es ver la moción en la que ya hay una solicitud de toma de postura. Por ejemplo, este Congreso rechaza la política de sanidad de la ministra. Eso es una toma de posición. Eso es una moción. Claro, en la moción ya intervienen todos los grupos parlamentarios, cosa que no han hecho en la interpelación. La interpelación es un poco como una pregunta larga y sobre cuestiones generales. Interviene el diputado interpelante, el ministro interpelado, porque siempre es un ministro, otra vez el diputado interpelante y otra vez el ministro interpelado. Sin embargo, en las mociones que traen causa de la interpelación intervienen ya después todos los grupos parlamentarios y se pueden presentar enmiendas a la moción. De forma que, finalmente, pues la moción puede ser una toma de posición o un posicionamiento consensuado, porque todos los grupos parlamentarios pueden formular enmiendas. Y no me voy a extender mucho más en las proposiciones no de ley, porque lo que nosotros denominamos proposiciones no de ley tiene exactamente la misma naturaleza jurídica que las mociones. Son tomas de posición de la Cámara. La única diferencia es que la moción es siempre consecuencia de una interpelación y, por lo tanto, siempre se ve en pleno, mientras que la proposición no de ley se puede presentar para verse en pleno o en comisión. Esa es la diferencia básica entre mociones y proposiciones no de ley. También en las proposiciones no de ley se admiten enmiendas y, además, se está admitiendo una práctica no demasiado saludable, que es la de las autoenmiendas. ¿Qué es lo que pasa? El reglamento da un plazo para presentar las enmiendas a las proposiciones no de ley o a las mociones. Un plazo que vence aproximadamente 6 horas antes de la sesión en la cual se vaya a sustanciar esa moción o esa proposición no de ley. Si el grupo que ha presentado la proposición no de ley se autoenmienda, introduce una enmienda, eso deja en una indefensión absoluta a los demás grupos parlamentarios, porque los demás grupos parlamentarios han presentado la enmienda pensando en la proposición no de ley original. Pero es que, además, lo gordo es que los grupos parlamentarios no es que se autoenmienden diciendo, bueno, voy a introducir una coma o voy a introducir una palabrita que se me ha olvidado. Es que presentan proposiciones no de ley o enmiendas que sustituyen por completo a la proposición no de ley originaria, con lo cual las enmiendas carecen de sentido,
en fin, la verdad que las proposiciones no de ley y las mociones hay que decir que dejan mucho que desear en estos momentos con esta práctica de la autoenmienda. El problema en el derecho parlamentario es el precedente. Una vez que admitiste la primera, estáis perdidos. Una vez que se admitió la primera autoenmienda, ya a partir de ahí tienes que admitir las demás, porque ¿por qué en un caso se admitió y en otro no? Entonces, el precedente, que es de alguna forma la atmósfera en la que respiramos, es lo que determina que en estos momentos las cosas sean así, y el precedente es muy difícil de cambiar, la verdad, es que es muy complicado. Vamos a pasar ahora a otro instrumento de información, de control, que es el de las comparecencias. También las peticiones de comparecencia están constitucionalizadas. Lo dice el artículo 110 de la Constitución, que las cámaras y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. Bueno, el reglamento ha ido más allá. En pleno, es verdad que solamente se puede reclamar la presencia o la comparecencia de ministros o del presidente del Gobierno, por supuesto. Eso en pleno. Pero en las comisiones se ha ido más allá y se permite solicitar la comparecencia de otros funcionarios públicos, incluso de personas que no son funcionarios públicos. Ahora lo veremos. Otra cosa importante, el Gobierno puede solicitar la comparecencia a petición propia. Si le interesa comparecer para explicar un asunto, puede hacerlo. Y es más, lo hace muy frecuentemente. Y es más, la mayoría de las veces le interesa pedir él la comparecencia antes de que se la pida la oposición, porque eso para el Gobierno es una baza importante, poder decir, yo fui el que pedí comparecer para explicar este asunto, luego no tengo nada que ocultar. O sea, que es que se hace y al final es la lucha por a ver quién mete antes el registro, la comparecencia en el registro. Esto por lo que respecta al artículo 110. Pero el precepto realmente importante es el artículo 44 del reglamento, en el que nos vamos a detener un rato. El artículo 44 del reglamento, si ustedes se fijan, diferencia según comparecientes. Y los términos que utiliza para las distintas comparecencias que se puedan pedir, según los comparecientes, no son los mismos. Dice, en primer lugar, los grupos parlamentarios o las comisiones, porque se puede pedir a través de las comisiones, podrán solicitar la comparecencia de miembros del Gobierno para que informen sobre asuntos relacionados con sus respectivos departamentos. Vamos a ver, cuando se pide la comparecencia de un ministro, esta comparecencia es una comparecencia de información, pero sobre todo de muchísimo control. Es decir, cuando se pide la comparecencia de un ministro, la idea es que el ministro venga y que se prepare porque le van a criticar, pero bien, porque es el objetivo del grupo que ha pedido la comparecencia del ministro, la crítica. Y si tiene trascendencia, mejor, y no la información. Esto por lo que respecta a las comparecencias de los miembros del Gobierno. La siguiente. La presencia de autoridades y funcionarios públicos competentes por razón de la materia objeto del debate, a fin de informar a la comisión. Y la tercera, la comparecencia de otras personas competentes en la materia a efectos de informar y asesorar a la comisión. Hay como una especie de gradación. La primera, la comparecencia de los ministros, es de un control muy severo, de un control muy rígido, incluso de un control agresivo, porque es el objeto. Pero las segundas comparecencias, cuando se pide que comparezca una autoridad o un funcionario público para que informe sobre una materia objeto de su competencia, ya son mucho menos agresivas. Y ahí el elemento de la información, de alguna manera, prevalece sobre lo que es el control, aunque todavía hay control. Pongo un ejemplo. Si comparece el director general de instituciones penitenciarias, por ejemplo, pues la comparecencia generalmente suele ser mucho más calmada, suele ser más relajada, suele ser más pausada, el tono es distinto que si comparece el ministro del Interior para informar sobre el mismo tema. Porque en el segundo caso, que sería el supuesto del director general que comparece, son comparecencias también de control, como no, al fin y al cabo es un cargo público, político, pero son más informativas. El problema se plantea, sí, hay algo de problema, en la tercera. La comparecencia de otras personas competentes en la materia a efectos de informar y asesorar a la comisión. Vamos a ver, las comparecencias de estas personas son importantes porque son comparecencias de particulares.
de particulares, no tienen ninguna responsabilidad de gobierno y, por lo tanto, no responden ante la Cámara y, por lo tanto, no están sujetos al control y a la fiscalización de la Cámara. Pongamos que la Comisión en un momento determinado está discutiendo o está debatiendo sobre el estatuto jurídico de los colegios profesionales, pongamos. Y entonces la Comisión, los grupos parlamentarios a través de la Comisión, solicitan la comparecencia, pues no sé, del decano del Colegio de Abogados de Madrid, del decano del Colegio de Arquitectos, del decano del Colegio de Médicos. Esas personas, por supuesto que tienen una responsabilidad pública, pero de otro tipo, no son gobierno, no responden ante la Cámara. Por lo tanto, en estas comparecencias hay que tener mucho cuidado de que solamente sean comparecencias informativas y que no sean comparecencias de control. ¿Cómo se tiene ese cuidado? En el momento de la calificación del escrito, lo que hay que ver es que el grupo parlamentario o la comisión lo que pretende es que ese particular, esa persona, informe y no controle. Pero luego es el presidente de la comisión el que, en la dirección del debate, tiene la enorme responsabilidad de que la comparecencia sea informativa y que la comparecencia sea de control. Los diputados en este tipo de comparecencias, cuando comparecen particulares, no se pueden poner a criticar a esa persona como si le estuvieran controlando, como si fuera un ministro, porque es que es un particular que está compareciendo para informar a la comisión. Este tema siempre ha sido muy complejo, es muy difícil graduarlo, pero hay que intentarlo, porque no es lo mismo que comparezca un ministro o que comparezca un director general a que comparezca un particular, aunque tenga cierto tipo de responsabilidades, como por ejemplo en una corporación pública como puede ser un colegio profesional. Aparte de estas comparecencias, bueno, les puedo contar un poco cómo se sustancia la comparecencia. Básicamente interviene el compareciente, intervienen luego los otros grupos parlamentarios, todos los grupos parlamentarios e interviene el compareciente otra vez. Esto no tiene demasiadas historias, suelen ser comparecencias largas, cada comparecencia más o menos suele durar unas 2 horas, 3 horas, 4 horas. Bueno, no son nada dinámicas, son lo que son. Aparte de estas comparecencias generales del artículo 44 del reglamento, a lo largo del reglamento vamos a encontrar otro tipo de comparecencias que también son importantes. Por ejemplo, el presidente del Gobierno tiene que comparecer ante el Pleno después de cada Consejo Europeo. Es que yo no sé si